Contamos con estas 2 semanas como para entregar notas y terminar. Entonces, hoy vamos a ver este tema de indicador de desigualdad y vamos a ver y un pedacito del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Aquí el 11 ustedes tienen una entrega de la historia con datos y vamos a tener una lectura de 9 paginitas de los cuales va a surgir un quiz que va a tener vencimiento, no sé si el 14 o el 15, no sé, no sé cuándo, no sé cuándo voy a hacer, pero van a ser, son unas paginitas que quiero que lean sobre unos indicadores de pobreza, porque yo les voy a explicar aquí una cosa de los de desigualdad, pero quiero que ustedes lean una partecita de los indicadores de pobreza en el libro de Eduardo Lora, en el capítulo 4, es de la página 24 a 35, o sea, son 9 paginitas, es chiquito, pero igual me parece importante que lo lean. Y de eso va a surgir como tal un quiz en el Blackboard. ¿Listo? Y creo que la próxima semana vamos a hacer como un último ejercicio. Eso depende de si nos alcanza o no el tiempo. Eso sí, por ese lado no hay lío. Bueno, entonces los necesito súper atentos en el tema que vamos a ver hoy, que son los indicadores de desigualdad. ¿Listo? Y bueno, yo siempre digo que súper atentos, pero es muy importante que estén súper atentos aquí porque tal vez el tema no es difícil, pero se me ocurre que tal vez les puede llegar a parecer un poquito abstracto en qué consiste el coeficiente de Gini, ¿listo? Que es el que sigue después de la curva de Lorentz. Entonces, súper atentos, ¿no? Bueno, entonces digamos que la introducción, bueno, ahí están viendo las diapositivas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, y ya salen como todos los punticos que vamos a hablar, ¿cierto? Sí, profe. Ok, Sí. es que hay veces que Microsoft Teams no muestra. Bueno, dice, entonces indicadores de desigualdad, decimos como la introducción es que a nivel mundial la distribución del ingreso ha adquirido una gran importancia como tema de discusión pública. O sea, digamos que en los años, antes de los años, por ejemplo, 1960, 1970, el tema de la redistribución del ingreso no era un tema como tan importante para la discusión en términos de políticas públicas, de políticas económicas, de políticas sociales, pero a partir, digamos que del siglo XXI y por allá en 1980, 1990, el tema de la distribución del ingreso pues ha sido uno de los principales centros de gravedad, por decirlo así, de las políticas económicas y las políticas públicas, las políticas sociales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque justamente existe o se ha dado el reconocimiento de que si bien en los últimos años hemos disfrutado, hemos podido sí, conseguir un crecimiento económico, este crecimiento económico no siempre ha redundado en el bienestar de todas las capas de la sociedad, ¿sí? Entonces no siempre se ha distribuido equitativamente. Y cuando nosotros hablamos de distribución del ingreso, no estamos hablando acerca de políticas redistribucionistas asociadas con el socialismo ni con el intervencionismo de Estado, sino que estamos hablando de que efectivamente estas posibilidades de crecimiento económico, estas posibilidades y estos beneficios que se derivan del crecimiento económico, no son ventajas que pueden disfrutar todos los miembros de la sociedad, en cuanto no se brindan como tal las condiciones para que todas las personas efectivamente puedan acceder a los mercados, puedan generar sus propias empresas, puedan dejar de depender de las políticas redistribucionistas del Estado, entonces, y que puedan salir responsables, digamos que por su propia existencia. Entonces, este crecimiento, ha existido como tal ese crecimiento económico, pero en cuanto todavía hay algunas condiciones que no permiten que la gente derive de la libertad de los mercados, independencia económica, entonces ese crecimiento económico no redunda necesariamente pues entre todas las capas de la sociedad, entonces porque justamente existen barreras de entrada a los mercados, existen particularismos gremiales todavía, existen, ¿qué más existen? Bueno, sí, estas son como lo que impiden que en realidad la gente pueda poner en marcha sus propias iniciativas en la sociedad, en el sistema de la división del trabajo, que es como tal el orden social. Y entonces hemos conseguido crecimiento, pero todavía las personas no gozan de esta autonomía o de esta libertad individual para derivar de la información
que les proporcionan los mercados libres, todo lo que ellos necesitan para organizar sus finanzas personales y acomodar sus canastas de consumo. Entonces todavía no se permite que se generen puestos de trabajo, por ejemplo, a partir de las nuevas empresas que se puedan crear a partir de la inversión extranjera directa, porque todavía existen muchos impedimentos para que los mercados se abran completamente. Entonces no se pueden derivar, digamos que, muchas ventajas de la globalización en algunos casos. Y si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, un país como Colombia, también es muy complicado muchas veces generar una empresa. Entonces los microempresarios siempre que se enfrentan como al momento de lanzar un producto al mercado, ¿qué es lo que ellos se encuentran? Pues que el gobierno, el Estado les pone muchos impuestos. Entonces esos impuestos que ellos tienen que pagar en medio de su iniciativa y de su emprendimiento de la microempresa, pues evidentemente ellos tienen que trasladar esos impuestos al precio final del producto, ¿no? Y entonces cuando ese impuesto se traslada al precio final del producto, el producto se vuelve más caro y entonces perdemos competitividad con respecto a los productos que se están importando, porque los productos que se importan pues llegan más baratos. Entonces como tal los productos de los microempresarios son muy valiosos, pero entonces siempre les ponen como tal ese impuesto, entonces los encarece y los vuelve, pues le hacen que pierdan competitividad. Entonces son una serie de, de, mm, de situaciones que se están dando, digamos que al interior de las economías y concretamente en América Latina es algo que ocurre mucho, que impide que se derive del crecimiento económico o lo que se pueda lograr incrementar la torta de producción de las economías. Es muy poco lo que en realidad se podría hablar de que la gente puede derivar de ese crecimiento oportunidades de mejora. ¿Sí? Y cuando hablamos, recordemos, de redistribución del ingreso, entonces no hablamos por allá de políticas socialistas ni nada de eso, sino de unas condiciones del establishment, del establecimiento, eh, para que realmente la gente gane en autonomía, gane en independencia y pueda salir en marcha mediante la puesta, pueda salir adelante mediante la puesta en marcha de sus propias iniciativas, siendo responsable por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, en el pasado los economistas prestaban poca atención a los temas distributivos. En la actualidad se consideran temas centrales en cualquier diagnóstico sobre la situación económica de un país. ¿Sí? Entonces, ¿dónde existe la mayor desigualdad? ¿En qué países existe la mayor desigualdad? ¿Dónde son más atenuantes las brechas de las brechas entre las clases sociales? ¿Sí? Es tenida en cuenta en cualquier análisis sobre los efectos de las principales políticas económicas y sociales. Entonces, estas políticas económicas y sociales esta desigualdad constituye como tal el centro de gravedad de las políticas económicas y sociales. Entonces, ¿qué tan buena es una política, qué tan buena ha sido una política económica? Entonces, en la medida en que se ha permitido disminuir estas brechas sociales, pero vuelvo y reitero, no a partir de políticas redistribucionistas del ingreso, entonces que los pobres son pobres porque ricos, no, sino que realmente lograr incrementar la posibilidad de puestos de trabajo, lograr incrementar el poder adquisitivo de los salarios mediante la disminución de los precios, ¿sí? Porque a mí me pueden pagar una cantidad específica de dinero y me pueden subir el salario de un año a otro, ¿sí? Pero si me suben el salario y a la par que me suben el salario, suben los precios, suben los precios, suben los precios, pues el poder real, el poder adquisitivo de ese dinero que me están pagando, pues no está aumentando en realidad, porque me pagan más plata, pero los precios siguen subiendo, entonces me alcanza cada vez más para lo mismo o inclusive para menos, ¿sí? Entonces yo qué necesito que los precios se mantengan estables, eh, o que los precios inclusive bajen, ¿sí? Porque si bajan, entonces el salario que me pagan me va a alcanzar para comprar muchas más cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí? Que se abran los mercados, que llegue un poco, que se incremente la oferta, porque si se incrementa la oferta, pues entonces entramos como tal los consumidores a poder elegir entre más productos, entonces ahí empiezan los empresarios a, a mantener despierto este afán de rendimiento personal y disminuyen los precios, le ponen mejores características a los productos, entonces ahí pues ya va redundando como todo esto en beneficio de los consumidores y como tal de la sociedad, ¿no? Entonces, avanzado
ha sido buena o no una política económica. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues en la manera en que efectivamente se logre como tal de reconocer que las brechas sociales se han venido disminuyendo, ¿sí? A partir de las oportunidades que se presentan de trabajo para otras personas y de organizar sus finanzas personales de acuerdo a la información que derivan de los mercados, ¿no? Entonces, existen tres indicadores de desigualdad que son los más importantes. El primero que vendría siendo la curva de Lorenz, el segundo que es el coeficiente de Gini y el tercero que es el coeficiente de Taylor, ¿sí? Digamos que en los pregrados nosotros siempre enseñamos todo lo que tiene que ver con la curva de Lorenz y con el coeficiente de Gini, porque el coeficiente de Taylor es un poquito más abstracto y un poquito más, digamos que complicado de entender y de formular y necesita uno tener ya como que en su cabeza unos conocimientos más específicos acerca de estadística y algunos indicadores. Entonces, en los pregrados, por lo general, se explica lo que tiene que ver con la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, pero pues aquí se los pongo, el coeficiente de Taylor, para que ustedes vean que existe y también es un indicador asociado a la medición de la desigualdad. ¿Listo? Entonces, todavía no miren este gráfico, todavía no lo vayan a mirar. Entonces decimos, puede decirse que el ingreso o cualquier otra variable se encuentra distribuido equitativamente entre los miembros de una población cuando a cada uno le corresponde una fracción proporcional del total del mismo, ¿sí? En una población, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en una población de 100 miembros, si el ingreso se encuentra distribuido equitativamente, cada uno percibiría un 1% del total, ¿sí? Porque dijimos que está equitativamente distribuido cuando todos y cada uno de nosotros nos corresponde lo mismo, ¿sí? O sea, una fracción proporcional, o sea, exactamente la misma, ¿sí? Ya sabemos que evidentemente eso no es posible, ¿no? Porque esa es una de las críticas, por ejemplo, del PIB per cápita, que es un indicador que lo que hace, ¿ustedes ya saben qué es el PIB o todavía no les han dicho qué es el PIB? Cuenten a ver. Sí, profe. Ah, ok, listo. Es que me acuerdo que un día me dijo que no sabían qué era el PIB al principio. Yo, ay, ¿cómo así? Bueno, entonces, es uno de los problemas del PIB per cápita, ¿no? Entonces, yo tengo el PIB definido como la totalidad de bienes y servicios que se produce interiormente, bueno, que se produce al interior de una economía en un determinado momento del tiempo. Entonces, produjimos un mundo de cosas y ese mundo de cosas evaluadas en dinero. Eso significa como tal el PIB. Prestamos un mundo de servicios, produjimos tantos bienes y tantos bienes y los evaluamos en pesos colombianos monetariamente y a eso se referencia como tal nuestro PIB. Pero entonces, si nosotros dividiéramos ese PIB, lo dividiéramos dentro de 48 millones de personas que somos los colombianos actualmente aproximadamente, pues la respuesta sería el PIB per cápita, ¿sí? O sea, ¿qué porcentaje del ingreso de todo el PIB que existe le correspondería a cada uno de los colombianos? Entonces, eso sería el PIB per cápita. Pero evidentemente todos sabemos que esto no es así. No es así porque hay algunas personas pues, que no reciben ninguna parte del ingreso nacional, no reciben una parte del PIB, otras que reciben más de lo que realmente aportan en términos sociales, ¿sí? O sea, cuando hablamos de que hay personas cuyo ingreso no corresponde realmente con el aporte que le dan al producto social. O sea, cuál es la partecita de ese PIB que ellos generan como para decir que se merecen tener determinado nivel de ingreso? Entonces ahí está, por ejemplo, todos los empleados del gobierno, ¿sí? Entonces, en una población de 100 miembros, si el ingreso se encuentra distribuido equitativamente, cada uno percibiría un 1% del total. ¿Por qué? Porque si entonces un 1%, entonces un individuo posee 1%, otro individuo posee otro 1%, otro individuo otro 1%. Entonces, si sumamos todos esos 1% que están distribuidos en un grupo de 100 personas, pues tendríamos el 100% del ingreso y cada uno con un 1%. Y ahí tendríamos una equidistribución, o sea, una distribución igualita para todos nosotros, ¿sí? En una distribución equitativa, un porcentaje cualquiera de la población recibe ese mismo porcentaje del ingreso. ¿Listo? Entonces en este gráfico estamos viendo justamente en qué consistiría como tal esa equidistribución. Fíjense que es una diagonal.
es una completa diagonal que atraviesa el cuadrado que aquí nos está mostrando, el rectángulo. Nos dice aquí en esta parte, en el eje Y, tenemos el porcentaje del ingreso. Y en este eje aquí tenemos el porcentaje de la población. Entonces, si tenemos una perfecta distribución, cuando a cada uno de los individuos de la sociedad es un individuo y le pertenece un 1% del ingreso, entonces esto está representando una equidistribución. ¿En qué sentido? Aquí, ay, no le puse la escalita acá. Miremos acá. Aquí esto debería estar de 10, 10, 10, 10, 10, 10. Espérense, ponemos por allá, ya les digo qué hacemos. Entonces, vengan, ponemos ay, espérense que no veo el mouse, ¿dónde está? Espérense un segundito. Que no veo el mouse. A ver, otra vez. Opciones del puntero. Color, acá, listo. Entonces, aquí viene 10. Aquí está el 20. Y aquí está el 30. Y así sucesivamente. ¿Listo? Porque no le puse todas las escalas aquí. Entonces, ¿qué tenemos en este puntico de acá? Nos vamos al puntero láser. Aquí tenemos que el porcentaje del ingreso que estamos evaluando es el 10%. Y aquí tenemos el 10% de la población. Entonces, en este puntico de aquí tenemos que el 10% de la población están teniendo el 10% del ingreso. O sea, a cada una de las personas que configuran este 10% le corresponde un 1% del ingreso, de tal forma que de manera acumulada, en el 10% de la población tienen acumulado el 10% del ingreso. Entonces vamos ascendiendo por la curva y vamos ascendiendo y nos damos cuenta que, por ejemplo, llega un momento en que el 40% de la población tiene el 40% del ingreso. O sea, 40 personas que estarían aquí, por ejemplo, tendría cada una un peso. Supongamos que nuestra economía se configura a partir de pesos. Entonces, 40 personas, cada 40 personas tendría un pesito. Y si sumamos esos un pesitos de las 40 personas, pues tendríamos 40, que vendría siendo el ingreso nacional. Entonces, el 40%, que sería ese 40 de todo el ingreso nacional, está en manos ¿de quién? Del 40% de la población. Entonces, 40 personas, cada una con un pesito, para tener en total un ingreso nacional de 40 pesos. ¿Sí? Y entonces seguimos subiendo, y nos damos cuenta que el ingreso está totalmente, bueno, equitativamente distribuido, en el sentido en que a todos les corresponde un porcentaje igual del mismo, ¿no? Entonces aquí cuando llegamos al 100%, ya tenemos las 100 personas, cada una con un peso. Entonces si cada una tiene un peso y multiplicamos ese un peso por cada una de las 100 personas que lo tiene, pues entonces el ingreso nacional es de 100, ¿sí? Entonces ya tenemos el 100% del ingreso distribuido entre todas las personas. ¿Listo? No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Es muy importante que hagan las preguntas que tengan para que no se vayan a perder más adelante. No, por mi parte no, profe. Ok, Laura Daniela dice que por su parte no. ¿Y los demás qué dicen? Cuenten a ver. Yo tampoco tengo preguntas, profe. Todo está claro. Ok, ¿y Smith? Smith no está. ¿Verdad que Smith se fue? ¿Verdad que Smith no está? La dormida soy yo. ¿Y Angie? Angie, no escuché a Angie, perdóname. Todo claro, profe. Ok, es que Smith, qué loca. Bueno, entonces hasta aquí vamos claros. Entonces, esto podríamos ser entendido como una equidistribución, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir lo que está pasando en la práctica? Lo que está pasando en la práctica nos lo va a decir la curva de Lorentz, ¿listo? Dice, para construir una línea o dicha línea o curva de Lorentz, que así se llama, línea de distribución o curva de Lorentz, son los nombres que le podemos poner. Se comienza por organizar la información de ingresos en sentido ascendente a partir de los individuos que reciben menos ingresos. Entonces, en forma ascendente quiere decir de menor a mayor. Entonces, yo voy a empezar teniendo en cuenta los individuos que tienen menor ingreso. Entonces, los que perciben el menor ingreso del total, entonces los voy a acomodar de primeros. Y de ahí para arriba, entonces de ahí para abajo voy a empezar a escribir los demás individuos, pues que evidentemente van a recibir un poquito más, ¿sí?
Luego se calculan las participaciones del número de individuos y de sus ingresos. Entonces, un individuo recibe tanta cantidad del ingreso. El segundo individuo recibe tanta cantidad del ingreso. El tercer individuo, tanta cantidad del ingreso. Entonces, como no estamos hablando de equidistribución, sino de lo que realmente ocurre, entonces vamos a poder conocer, por ejemplo, al 10% de la población, qué porcentaje del ingreso le está correspondiendo. ¿Sí? Ya les voy a mostrar, o les voy a hacer un ejemplo para que lo vean. Finalmente, se calcula el porcentaje acumulado de los individuos y del ingreso, porque el objetivo de una curva de Lorenz es conocer qué porcentaje del ingreso corresponde a qué porcentaje de la población. Entonces, antes de decirles esta última idea, voy a pasar a la tabla que configuraría como tal la curva de Lorenz. Entonces, no vayan a mirar toda la tabla todavía, vayamos columna por columna y verán que entendemos qué significa, porque si se ponen a mirar esto por aquí, no van a entender. Entonces, aquí tenemos el ID de los individuos, ¿no? Entonces es un ejemplo muy hipotético porque tenemos 10 individuos apenas. Entonces, para que lo entiendan, 10 individuos, ¿listo? Y aquí tenemos el ingreso de la economía. Entonces, el ingreso de la economía vendría siendo como tal el PIB que se creó. Y vamos a suponer que el ingreso, o vamos a suponer mejor, que la cantidad de billeticos circulando en esa economía equivalen a 1749, ¿listo? Billeticos. Y esos 1749 billeticos alcanzan para comprar 1749 cosas en esa economía. ¿Listo? Entonces, este es el ID de los individuos, es como un código de individuo. Este es el ingreso percibido y este es el número de individuos que perciben determinada cantidad de ingreso. ¿Listo? Entonces no me confundan esta columna con esta. Esta es como el código de nuestro individuo. Aquí está el ingreso que corresponde, que estaría recibiendo cada uno de los individuos. Entonces, nuestra economía está compuesta por 10 personas. Miren, aquí dice, cuando sumamos todos los individuos que están en esta economía, nos da 10. Y sí, porque en el ID había 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos ver? La totalidad de billetes circulando en la economía es 1749 y nos va a alcanzar para comprar 1749 cosas. ¿Cuántas personas reciben 25 de este 1749, 25 billetes de estos 1749? ¿Cuántas personas la reciben? Uno solamente, ¿sí? ¿Cuántos reciben 34 billetes? Uno. ¿Cuántos reciben 40 billetes? Uno solamente. Entonces, evidentemente, el primer individuo es el que menos recibe. El segundo individuo recibe más que el primero, porque él recibe 34, pero recibe menos que el tercero. El tercero recibe 40 billetes de estos 1749, mientras que el segundo recibe 34 y el primero recibe 35. ¿Sí? ¿Qué pasa por allí, por ejemplo, en el individuo número 6? Entonces, en el individuo número 6, él recibe 80 billetes de los 1749, ¿sí? Y aquí es 1, o sea, cada uno está recibiendo lo que se dice aquí al frente, lo que dice aquí al frente, ¿sí? Entonces, solamente hay un individuo por nivel de ingreso. Entonces, por ejemplo, el último individuo recibe 500 de los 1749 que existen. O sea, él es la persona que más dinero recibe en nuestro ejemplo hipotético. El primero recibía ¿cuánto? 25. Por aquí, el sexto, 80. El octavo, ¿cuánto recibía? 300. 300 de la totalidad de billetes que existían se venían para el individuo número 8. ¿Listo? Ahora, ¿qué podríamos empezar a decir acá? Podríamos intentar calcular qué porcentaje de la totalidad del ingreso le corresponde a cada uno de los individuos. Entonces yo podría empezar a sacar como unos porcentajes, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos un porcentaje? Entonces, si yo quisiera saber qué porcentaje de la totalidad le corresponde a cada uno de mis individuos, es lo mismo que la reflexión que hacíamos en clases anteriores de quién es mi parte y quién es mi totalidad. Entonces, las reflexiones que hacemos en la clase anterior es, por ejemplo, existen 4 mujeres, existimos 5 personas en el curso. ¿Qué porcentaje de las personas que estamos somos mujeres? Entonces, digamos, 3 dividido 5. Angie, Laura Daniela, yo, ¿sí? 3 dividido 5. Entonces, si queremos decir qué porcentaje del ingreso le corresponde a cada uno de los individuos, pues tenemos que dividir cada porcentaje individual en la totalidad de nuestro ingreso, ¿sí? Y ahí tendríamos el porcentaje que le corresponde a cada uno de los individuos de nuestra población hipotética.
Entonces, lo que tengo que hallar es a qué equivale 25 en 1749. ¿A qué equivale 300 en 1749? ¿A qué equivale 50 en 1479? ¿Sí? Entonces aquí ya lo hicimos en esta cuarta columna. Entonces por eso les digo que vamos viendo columna por columna, no la miren toda en su conjunto porque no la van a entender todavía. Entonces, si yo divido 25 billeticos en 1749 billetes, eso me da que equivale al 1% del ingreso. ¿Sí? 1%. Aquí, entonces, el 34 equivale al 2%, el 40 a un 2%. Claro que aquí le quitan los decimales y por eso no, y por eso sale 2 y 2, pero aquí debe ser 2 punto algo y aquí 2 punto algo, no es que todos tengan 2. Y es más, este debe ser 1.80 y algo y por eso sale aproximado a 2. Entonces, 50 dividido 1749, 3%. 300 dividido 1749, 17%. 400 dividido 1749, 23%. ¿Sí? Y finalmente 500 dividido 1749, entonces me da 29%. Entonces cuando yo lo observo de esta manera, yo puedo conocer qué porcentaje del ingreso le está correspondiendo a cada uno de los individuos. Entonces mientras hay un individuo que concentra, digámoslo así, concentra el 29% del ingreso, que es el que recibe 500 de los 1749 que existen, él concentra el 29% del ingreso. Hay una persona por aquí que apenas recibe 25 billeticos de los 1749 que existen, y esos 25 billeticos equivalen a un 1% del total. Entonces el que más tiene, evidentemente, es el que tiene 500, ¿sí? Entonces 29% del ingreso él lo está teniendo. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O está claro? Está claro, profe. Claro, profe. Listo. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, hasta este momento la diferencia entre la equidistribución? Que en la equidistribución, en el escenario paralelo, cada uno de los individuos estaría teniendo 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, ¿sí? Entonces, sería diferente porque este 1749 estaría distribuido de la misma manera para todos. Entonces no habría uno que tuviera 25, otro que tuviera 500, sino que a cada uno, ya les voy a decir cuánto le correspondería porque eso no la calculé aquí, como 17 punto algo, pero les quiero dar bien el dato. Entonces 1749 sería como 17 punto, como 174, espérense, tenemos 10 individuos, sí. Si nosotros dividiéramos equitativamente todo este ingreso entre los 10 individuos de nuestra población, a cada uno le correspondería 174 pesos de este ingreso total. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de equidistribución, entonces cada uno tiene un porcentaje igual del ingreso. A cada uno le correspondería un 10%. Sí, un 10% del ingreso. Entonces, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10, 10, 10, 10, 10, 10, y así sucesivamente para que al final tuviéramos un 100% de nuestro ingreso, si estuviéramos hablando de una equidistribución. ¿Listo? Ahora, entonces, esa es como la diferencia. Entonces, aquí tenemos el porcentaje que cada uno de ellos acumula, pero si fuera una equidistribución, no habría personas, por ejemplo, con 25 y otras con 300, sino que todas tendrían 174, porque 174 pesos, que surgiría de dividir este ingreso total dentro de los 10. Entonces, cada uno tendría un 10% del ingreso. ¿Listo? Ahora, aquí empezamos a hablar ya como tal de los individuos y del ingreso acumulado para poder formar como tal nuestra curva de Lorenz, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cuántos individuos reciben 25? 1. ¿Listo? ¿Cuántos individuos reciben 34 o menos? ¿Cuántos? 34 o menos. ¿Qué significa 34 o menos? Pues los 34 y los 35 de acá, ¿sí? Y perdón, los 34 y los 25 de aquí. Entonces, el primer individuo ya vi que recibía 25, entonces ahí va 1. Y el segundo individuo vi que recibía 34. Entonces, aquí tengo 2 individuos. Y estos 2 individuos reciben 34 pesitos o 34 billetes de la totalidad o menos. 3 individuos.
3 individuos reciben 40 billetes o 40 pesitos o menos. Entonces, 3 individuos pueden recibir 40 o 34 o 25. 4 individuos reciben 50 pesos o menos. Entonces, 50, 40, 34 o 25. 7 individuos, venimos por acá, por ejemplo, 7 individuos reciben 270 o menos. O sea, entre 7 individuos de la población estamos recibiendo 270 pesos o menos. Entonces, si yo sé que el máximo es 1.749, yo digo, pues todavía es muy, muy pequeño, ¿no? Porque si 7 individuos de 10, en 7 individuos de 10, están recibiendo 270 o menos, y lo máximo que se puede recibir es 1.700, y de los 1.749, entonces, ¿a qué equivale este 270 en este 1.749? Como para decir que 7 individuos de 10 lo están teniendo. Entonces, ¿quién se está llevando la mayor parte del ingreso? Los otros 3, ¿sí? Entonces, fíjense que yo no estoy diciendo aquí que 7 individuos reciben 270, no, señor. Estamos diciendo que 7 individuos reciben 270 o menos, porque aquí lo que estamos haciendo es que los vamos acumulando. Aquí dice individuos acumulados. Entonces, 1, 2, y nuestro criterio para determinar, digamos que cuál es el ingreso, cuál es. El valor superior, el intervalo, sí, el intervalo, no, esto no es un intervalo porque no tiene rangos. El segundo nivel del ingreso, el posterior, el último que estamos considerando, ¿sí? Ahora, 10 individuos, no, 9 individuos reciben un valor de salario de 400 o menos. Y pues ya los 10 individuos, entonces 10 individuos que conforman como tal la población, reciben un ingreso de 500 o menos. Entonces fíjense que aquí no decimos que 10 individuos reciben 500, no señores. Aquí está diciendo cuántos individuos reciben cada que partecita el ingreso. Pero aquí los estamos acumulando para decir el criterio de cuántos reciben, qué cantidad o menos. ¿Listo? Ahora, esta interpretación con esta columna de individuos acumulados y el ingreso, pues es confusa, muchas veces confusa y poco práctica. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear como tal el ingreso acumulado también, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas reciben 25 pesos o menos? Ya dijimos, una, porque es lo mínimo que se puede recibir. Ahora, cuando yo decir que 2 individuos reciben 34 o menos, es lo mismo que decir que 2 individuos reciben 59 o menos, ¿sí? ¿Por qué? Ah, no, perdón, me equivoqué. Es lo mismo que yo decir que dos individuos reciben el 59 billetes de los 1.749 que existen, ¿sí? Porque entre estos dos, ¿cuántos billetes están teniendo? 59, ¿sí? ¿De dónde? De los 25 más 34. Si ustedes suman 25 y 34, nos da 59. Entonces, aquí estoy yendo acumulando el ingreso. Aquí estoy acumulando los individuos. En cambio, aquí planteo que estoy acumulando el ingreso. ¿Bien? Entonces digo, entre 2 individuos tienen 59 pesitos, los dos juntos, ¿sí? Entonces el primer individuo con quien estaba, él estaba solito. Entonces por eso este 25 es igual a este 25 inicial de aquí. Pero entre los 2 individuos, ¿cuántos billeticos alcanzan a tener? 59, porque juntamos el 25 y el 34. Entre los 3 primeros, ¿cuántos billeticos tienen? 99. ¿99 de cuántos? De 1.749 que son los posibles. ¿Entre cuántas personas? Entre cuatro individuos. ¿A cuánto equivale el salario de ellos 4 junticos? A 149, ¿sí? ¿149 de cuánto? De 1.749. O sea, nosotros nos paramos aquí y vemos que tenemos 4 personas de 10, ¿sí? O sea, 4 personas de 10 tienen 149 pesos. ¿Y cuánto es lo máximo que se puede tener? 1.700, o sea, ¿cuál es el nivel de inequidad en la distribución del ingreso en este ejemplo hipotético? Hasta el punto de que 4 de 10 individuos reciben solamente 149 pesos entre los 4 de todos los 1.700 que existen. O sea, es muy poquito, ¿cierto? Ahora, entre los cinco primeros individuos, todos ellos reúnen su platica, todos ellos reúnen sus billeticos, por decirlo así.
¿Cuál es el ingreso acumulado con ellos? O sea, sumando estos cinco niveles de ingreso, 199. Entonces, entre ellos 5 tienen 199 ¿de cuánto? ¿De cuánto que es lo máximo? 1749. Y entonces así vamos y vamos y vamos acumulando los niveles de ingreso y llegamos, por ejemplo, al 8, al número 8. Y decimos, 8 personas, 8 individuos, reuniendo cada uno sus salarios, su cantidad de billetes que percibe, 8 individuos, logran tener 849 pesos. ¿De cuánto? De 1749 que son los posibles. Cuando introducimos al noveno individuo, entonces podemos ver que 9 de 10 individuos están teniendo 1249 del total. Entonces aquí ya empezamos, bueno, ya por lo menos llegamos al 1000. Ya tenemos aquí una persona dentro de nuestro grupo que logró incrementar muchísimo, muchísimo la cifra del ingreso acumulado. Pero cuando introdujimos finalmente a la última persona, que es el individuo número 10, entonces ya decimos que entre todos, tenemos pues evidentemente los 1749. Entonces, ¿por qué? Porque aquí acumulamos ya los 10 individuos, los sumamos y sumamos todo el ingreso acumulado, acumulado y evidentemente hasta el último, en este último nivel, pues ya tenemos todo el ingreso. Entonces, 10 individuos reciben entre todos 1749. Entonces, no es que 10 individuos reciban esto, no, es que 10 individuos reciben de manera acumulada esto. Perdón. Sí. Los 10 individuos que existen reciben acumuladamente, o sea, entre todos, 1749, pero cada uno de ellos recibe una cantidad específica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí cuando planteamos ingreso acumulado? Entonces, planteamos entre todos hasta qué nivel llegan, reuniendo el ingreso de todos. Y esta es una manera de ir midiendo como tal esa concentración del ingreso. Porque si yo digo 4 personas de 10 reciben 149 de 1700, entonces yo digo, no, esto aquí está muy diferente porque todo el restante salario, todo el restante ingreso se está quedando en manos de 6 personas. O sea, 4 personas reciben esto, la sumatoria reciben 149. Y el restante, pues recibe la otra parte, esta parte de aquí, que pues también es bien grande, ¿no? Entonces hay unas pocas personas que están concentrando mucha parte del ingreso. ¿Y quiénes son? Bueno, este ejemplo es muy evidente. Entonces el 7, el 8, el 9, el 10, ¿sí? Porque digamos que hasta el 5 recibe 50, recibe 2 veces lo que recibe el primero, pero estos empiezan a recibir unas cantidades desproporcionadas, ¿sí? Y entre otras cosas, no estamos seguros y no sabemos si efectivamente el ingreso que ellos están generando corresponde al valor del trabajo que ellos aportan como tal para hacer grande el producto social, o sea, la cantidad de bienes y servicios que se están produciendo. O sea, no cabe duda que si yo trabajo más, que si me esfuerzo más, un rendimiento elevado, pues necesariamente corresponde con una remuneración elevada, ¿sí? Y un rendimiento bajito, pues necesariamente se tiene que recibir la consecuencia de una menor remuneración, pero no sabemos si eso realmente está ocurriendo en estas personas de aquí. Entonces, ¿cuál es el aporte social que ellos están haciendo al producto total, al producto social? ¿Cuál es el aporte real del trabajo de ellos al producto social? Como para decir que se merecen todo este ingreso. O sea, no hay por qué tener miedo y reconocer que la gente que trabaja más, pues puede recoger mayores beneficios, ¿no? Pero la consecuencia que también se deriva de esto es que el que trabaja menos, pues también tiene que saber la consecuencia de un rendimiento mucho menor, de una remuneración mucho menor, ¿sí? Pero entonces, efectivamente, estos ingresos están correspondiendo al esfuerzo, perdón, al aporte social, al aporte que estamos haciendo al producto social, después no lo sabemos, ¿sí? Entonces, ya cuando hemos entendido en qué consiste como tal esto, entonces ya podríamos nosotros empezar a plantearlo en términos del porcentaje acumulado del ingreso y porcentaje acumulado de la población, para hacerlo como mucho más fácil de interpretar, ¿sí? Aquí habíamos dicho, 2 individuos de 10 reciben 59 de 1700 posibles. Entonces, es lo mismo que decir, ¿qué porcentaje, entonces, a qué porcentaje equivalen 2 en 10? ¿Y qué porcentaje del ingreso es 59 en 1749? ¿Sí? Como para yo poder hablar, digamos que en términos y de manera acumulada, ¿no? Entonces, si yo ya sé que cuánto es 2 de 10, entonces aquí me dice
Espérense. Aquí tengo porcentaje acumulado del ingreso. Bueno, entonces si puse primero estas porque conviene primero explicarles esta que esta. Entonces, ¿a qué porcentaje de todo el ingreso corresponde, por ejemplo, 25? Entonces, ¿yo cómo haría para hallar esto? Yo digo 25 dividido la totalidad del ingreso, que es 1.749. Entonces, 25 dividido esto me da 1%. Entonces, el 1% del ingreso, ¿a qué equivale? A 25 billetes. 59 entre 1.749, ¿cuánto me da? 3%. Entonces, ¿a qué equivale el 3% del ingreso? A 59 billetes. ¿Dentro de cuántos? 1.749, ¿sí? El 6% del ingreso. ¿A qué equivale el 6% del ingreso? A 99 billetes dentro de la totalidad. ¿A qué equivale el 16% del ingreso? A 279 de la totalidad, ¿sí? ¿A qué equivale el 31% del ingreso? A 549 de la totalidad, ¿sí? Sí, listo. Entonces, aquí estoy viendo qué equivale el porcentaje acumulado al ingreso de todos mis individuos. O sea, acumulado. ¿A qué equivale el 71% del ingreso acumulado? A 1.249. Y el 100% del ingreso, pues evidentemente será 1.749. Bien. Entonces, yo podría decir que 3 individuos acumulan el 6% del ingreso. ¿De cuántos? 3 de 10, ¿sí? Si yo digo, y ustedes me van a decir, si yo dijera 3 de 4 individuos acumulan el 6% del ingreso, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Hay mucha igualdad o mucha desigualdad? En mi ejemplo, 3, si nuestro ejemplo no estuviera constituido por 10 individuos, sino por 4, y yo dijera 3 de 4 de todos los individuos acumulan el 6% del ingreso, ¿qué opinan de esa situación? Que es muy desproporcional. Claro, es súper desproporcional, ¿sí? Porque eso quiere decir que la cuarta persona se está quedando con el 94% del ingreso, ¿sí? O sea, es demasiado desproporcional. Entonces, si yo dijera 5, entonces 4 de 5 individuos agrupan el 70% del ingreso. ¿Qué opinan ustedes? 4 de 5 individuos tienen el 70% del ingreso acumulado. ¿Hay o no desigualdad ahí? Uy, pues un poquito porque debería ser como el 50%. Uy, ¿cómo así? O 4 sea, de 5. No, yo digo que sí es igual, ¿no? 4 de 5. 4 de 5 acumulan el 70%. Ya es mucha menor la desigualdad, porque el último individuo, el quinto, está agrupando el 30%, ¿sí? Porque para que se complete el 100%. Entonces, 4 de 5 individuos tienen el 70% acumulado entre ellos. O sea que el quinto individuo apenas tiene el 30%. No sabemos cuál es la acumulación que se está dando dentro del 70%, pero ya sabemos que 4 de 5 tienen 70% del ingreso. Entonces ya como que no es tanto, no sé, no es tanta como esa desigualdad, ¿no? Aunque pues no tenemos los datos, entonces no podríamos saber si dentro de ese 70% que estamos hablando ahorita había como tal una desigualdad planteada. ¿Sí? Entonces fíjense que yo miro respecto a mi ejemplo y yo digo, sí, o sea, todavía existe, o sea, aquí puedo evidenciar que si 4 personas concentran el 9% del ingreso, es que son 4 personas en 10. O sea, eso quiere decir que 6 personas, o sea, 4 menos, perdón, 4 individuos reciben 9% del ingreso como tal, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que 6 individuos, o sea, estos que están aquí, están concentrando el 91% del ingreso, porque entre nosotros 4 tenemos apenas el 9%, o sea, el restante 6%, las restantes 6 personas están acumulando el 91% del ingreso, ¿sí? Ahora, en 6 individuos concentran el 16% del ingreso. ¿Cómo hallamos esto? 270 dividido 1.749. O sea, ¿qué equivale al ingreso acumulado entre nosotros 6 dentro de la totalidad? A un 16%. Aquí en el 7.
7 individuos acumulan 5, 4, 9 billetes entre ellos. ¿A qué equivale todo esto acumulado dentro del total? A 31%. Antes aquí todavía podemos ver que hay una acumulación del ingreso impresionante, impresionante, ¿sí? Porque 7 personas de 10 tienen el 31% del ingreso. O sea, eso es demasiado. O sea, entre 7 personas de 10 no tienen ni la mitad del ingreso. Eso es terrible, ¿sí? 8 personas de 10 concentran el 49% del ingreso. O sea, en 8 de 10 todavía ni siquiera tienen la mitad del ingreso acumulado entre ellos. O sea, hay otras dos personas, hay un 20% que se está llevando entre los dos el 52% del ingreso del total. O sea, más de la mitad del ingreso lo tienen acumulados dos personas solamente. La 9, la 9 y la 10, de acuerdo a los IDs, 9 y 10, ¿sí? Entonces fíjense que en este ejemplo que pusimos aquí hay una concentración del ingreso, pero absurda entre estas dos últimas personas, ¿sí? Ahora, bueno, aquí podríamos saber qué porcentaje están acumulando cada uno individualmente. El 9, el 23%, y el individuo 10, el 29%, o sea, entre los dos, el 52%, ¿sí? Que justamente es lo que le falta a este 49 para llegar a 100. Aquí estamos viéndolo pilas desde la forma acumulada, ¿no? 8 individuos, entre todos juntan sus ingresos y equivalen a 849. ¿A qué equivale ese 849 entre 1700, que es todo lo que existe, al 49%? O sea, estos últimos dos individuos de aquí están acumulando más de la mitad del ingreso. O sea, eso es demasiado, ¿sí? Cuando introdujimos el 9, el noveno individuo, el noveno acá, y ya somos 9 individuos acumulados entre todos, tenemos 1249 del total. ¿Y eso a qué equivale? Al 71%, ¿sí? Entonces, esta última persona tiene aproximadamente concentrado esta última persona, o sea, el último individuo, tiene aproximadamente concentrado un 30 o 29% del ingreso para sumar los 100. Y aquí efectivamente nos dice, tengo el 29% yo. ¿Listo? Entonces, aquí ya es mucho más fácil entender el tema de la acumulación y la distribución de los ingresos. ¿Sí? Y aquí simplemente lo que hacemos es hablar en términos de porcentaje acumulado de la población. Entonces decimos, un individuo recibe un 1% del ingreso. Dos individuos reciben 3%. Tres individuos reciben 6%. Pero tenemos que hablar en términos porcentuales hablando de la población. ¿Por qué? Porque si yo les dije ahorita, el ejemplo que les puse, tres individuos reciben un 6%. Bueno, ¿y tres individuos de cuánto? ¿De 4? ¿De 20? ¿De 3 millones? O sea, ¿de cuánto? ¿Sí? Entonces, para yo saber a qué equivale 3 en una totalidad, pues hablo en términos porcentuales. Porque si la población fuera, por ejemplo, de 4 individuos, y yo les digo a ustedes, 3 individuos reciben el 6% del ingreso, ustedes dicen como, uy, entonces, ¿quién se lleva el restante 94%? Un último individuo? Pero si yo no les digo 3 de 4, sino que les digo 3 individuos solamente, se llevan el 6%. Ustedes dicen, bueno, estos tres dentro de una población de cuánto? Dentro de una población de 5, de una población de 6, de una población de 20, de 3 millones, de 10 millones, de 10 mil millones, entonces no sé, ¿sí? Entonces por eso es importante también hablar en términos de porcentaje acumulado de la población. ¿Y cómo hallamos este porcentaje acumulado de la población? Pues entonces 1 dividido 10. Vamos acumulando las frecuencias. 2 individuos en 10, ¿a qué equivalen? 3 individuos en 10, ¿a qué equivalen? Es muy diferente que hacer 3 individuos en 4. ¿Sí? Si yo hallo a qué equivalen 3 individuos en 4, se me da el 75%. ¿Sí? Entonces, si fuera nuestra población de 4 individuos, yo diría 3 de 4 individuos reciben el 6%. O sea, el 75% de la población recibe el 6%. ¿Sí? Porque me falta el último individuo, que sería el otro 25%, ¿sí? Pero entonces por eso es importante hablar en términos de porcentaje acumulado de la población, para yo saber cuál es la base sobre la cual me estoy parando para decir si son muchos o pocos individuos los que tienen determinado porcentaje del ingreso acumulado, ¿sí? Entonces, 3 dividido 100, eso me da 30, 3 dividido 10, eso me da 30%. 4 dividido 10, 40%. 5 dividido 10, 50%. Entonces aquí tengo los individuos acumulados. Fíjense que uno para interpretar esta tablita, pues tiene que saber realmente lo que está haciendo. Porque si se pone a ver la tabla, eso es un reguero de números y hay que saber lo que es esto.
Uno tiene que saber bien qué es lo que está interpretando y tiene que ir como muy alineado con el tema de la distribución y la concentración. Tiene que estar bien pendiente porque si no, no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, aquí decimos, ya nos podemos quedar con estas dos columnas que son como tal la interpretación definitiva de la acumulación del ingreso. O sea, para formar estas dos tablitas, estas dos columnas de aquí, tuvimos que pasar por entender todo lo que estaba pasando al lado izquierdo, ¿sí? Entonces podemos decir, el 1% de la población acumula el 10% del ingreso. El 3%, ay, perdón, el 1% el 1% de el 10% de la población, o sea, 1 de 10, acumula el 1% del ingreso, o sea, 25 de 1.749. El 20% de la población, o sea, 2 personas de 10, acumulan el 3% del ingreso, o sea, 59 de 1.749. El 30% acumula el 6% de la población. Ay, el 30% de la población acumula el 6% del ingreso, ¿sí? O sea, 3 personas de 10 acumulan 99 pesos o 99 billetes. ¿De cuántos que existen? 1.749. Y así sucesivamente, tan, ¿sí? Entonces, el 80% de la población acumula el 49% del ingreso. Y eso, miren, o sea, más de la mitad de la población no tiene ni siquiera la mitad del ingreso entre todos ellos. Entonces hay una acumulación de riqueza muy fuerte en nuestro ejemplo hipotético, ¿sí? O sea, 80% de las personas de la población no tienen entre todas la mitad del ingreso. O sea, la mitad del ingreso está distribuida entre otras personas, ¿sí? Entre otras dos, entre el restante 20%. Y el 90% de la población acumula el 71% de la población, del ingreso. Y ya el 100%, pues 100%. ¿Sí? Entonces, fíjense que para poder interpretar como tal esta tablita, pues uno tiene que estar bien consciente de lo que está haciendo, ¿no? Porque si no, se queda perdido. Bien, ahora, nosotros graficar como tal y poner en comparación estos dos, este porcentaje acumulado al ingreso y el porcentaje acumulado a la población, es lo que van a dar origen como tal a la curva de Lorenz. Aquí anteriormente se las expliqué, digamos que en términos conceptuales, pero, o sea, aquí les dije cómo era que se construía, pero siempre la teoría cuando hablamos de indicadores se queda cortica, entonces mejor ir a la práctica, mejor el ejemplo, ¿no? Y este fue como tal el ejemplo. Entonces, ¿de qué surge la curva de Lorenz? Entonces, de graficar estos dos, el porcentaje acumulado del ingreso y el porcentaje acumulado de la población. Y aquí la tenemos, ¿bien? Entonces, esta línea, no sé, amarilla, naranja, no sé cómo de qué color la ven ustedes, estaría reflejando la equidistribución. O sea, que a cada una de las personas le correspondiera efectivamente la misma cantidad del ingreso, el mismo porcentaje del ingreso. Entonces, esa fue la que vimos aquí al principio, ¿se acuerdan? Esta de acá. O sea, todos con lo mismo, ¿bien? Esa vendría siendo esta de aquí, como el punto de referencia, ¿sí? Y esta fucsia que tenemos aquí, entonces ya vendría siendo como tal la curva de Lorenz, la que nos está mostrando lo que realmente está ocurriendo en nuestra población, en nuestro contexto específico, ¿sí? Entonces aquí es importante saber que nuestra curva de Lorenz tendrá un trazo, perdón, más continuo y definido entre mayor sea el número de puntos utilizados. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, unos punticos por aquí, aquí tengo 10 observaciones, entonces pues yo lo puedo pues ver bien, ¿sí? Pero no, si no tuviera tantos punticos, sino que tuviera solamente unos poquitos, por ejemplo, tuviera este y este, pues yo no voy a saber qué está pasando por acá. No voy a conocer qué está pasando por aquí. ¿Listo? Entonces esta curva de Lorenz va a verse mucho mejor, va a tener un trazo más continuo y definido en la medida en que tengamos un mayor número de observaciones para comparar. ¿Listo? Ah, se me olvidó decir lo que les iba a decir acá, y esto lo voy a arreglar de una vez. Descartar. Miren que voy a agregar de una vez esta idea que no les dije. Vamos a duplicar esta diapositiva. Y aquí ponemos esto. Y aquí borramos esto. Entonces, la idea que les iba a compartir, no les compartí, es esta. Dice, en la práctica, antes de explicar la gráfica, en la práctica,
es posible que no se tenga información para cada individuo. O sea, en esta oportunidad estamos suponiendo que teníamos 10 individuos y que teníamos información para cada uno de ellos. Pero pues en la práctica ya somos unos 48 millones de colombianos, en Canadá son 38, en Alemania son 83, ¿se acuerdan? Entonces, es muy difícil tener información para cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que por lo generalmente se hace? Entonces, se tiene rangos de ingreso dentro de los cuales, en cada uno de los cuales, aparecerá cierto número de individuos. Entonces, 3 millones de colombianos reciben por poner un ejemplo, 3 millones de colombianos reciben desde 0 ingresos hasta 800.000 pesos mensuales, ¿sí? Lo que hacemos es crear como tal rangos y porcentaje y cantidad acumulada de personas, ¿sí? Porque es difícil tener uno a uno. Tenemos que tener los 49 millones de colombianos, a cada uno de ellos asociado el ingreso que se gana. Entonces sería básicamente que imposible porque sería mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Es posible que en la práctica no se tenga información para cada individuo, si es más, no es posible, no, es lo que pasa, ¿no? Sino para rangos de ingreso, en cada uno de los cuales aparecerá cierto número de individuos. Entonces, 4 millones de colombianos reciben de 0 a, bueno, empecemos desde 0. Entonces, de 3 millones de colombianos reciben 0 o 800.000 pesos. 4 millones de colombianos reciben entre 800.000 pesos y 2.500.000. 7 millones de colombianos reciben entre 5.000, ¿cuánto fue? 2.500.000 y 5 millones. O sea, se crean como tal rangos, ¿sí? Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos teniendo? Esto mismo. Bueno, listo. Entonces, ahora sí. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo acá, en el punto A, este puntico, este que estamos acá, se ve que el 40% más pobre de la población, ahí puse el 40, puse el punto A donde no era. Ay, qué pena con ustedes, espérense, lo movemos por acá. Este va a sacar. Listo. Entonces, decimos, el 40% más pobre de la población tiene el 9% de los ingresos, ¿sí? Entonces, en un eje yo puse el porcentaje del ingreso y en el otro eje puse el porcentaje acumulado de la población. Entonces, ambos están acumulados. Entonces, aquí puedo ver que el 40% de la población recibe un 9% del ingreso. Miren que cruza por aquí debajito del 10, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Si estuviera una distribución equitativa, por decirlo así, este 40% de la población, ¿cuánto tendrá que estar recibiendo? El 40% del ingreso acumulado, ¿sí? Cada uno con un 10% del ingreso. Entonces, esta distancia que existe, por ejemplo, de aquí a aquí, hace como tal referencia a la acumulación o a la brecha que existe entre lo que es y lo que se supone que debería ser en una sociedad de oportunidades, ¿no? Entonces, esta sería como tal la distancia, ¿sí? En el punto B tenemos que el 60% más pobre de la población tiene acumulado el 16% de los ingresos, miren, llega como aquí, cruza aquí. Esta curvita que tenemos acá es resultado de esto que ya hicimos acá, es lo mismo, ¿sí? Entonces, el 30% de la población, el 60%, perdón, que es el que estamos viendo, este 60% vendría siendo el punto B, este puntico B, ¿sí? Este 60% vendría siendo ese punto B, acumulando el 16%, o sea, este pedacito de aquí chiquito, ¿listo? Acá, tan. Y en una sociedad de oportunidades donde hubiera equidistribución, por decirlo así, tendríamos que el 60% de la población tendría que tener el 60% de los ingresos. En el punto C tenemos que, ¿quién? Esto viene siendo el 90% de la población. Acumula cerca del 70%, miremos en nuestra tabla. El 60% de la población, perdón, el 70% de ¿este punto cuál es? El 90%. El 90% de la población
tiene acumulado el 71% de los ingresos. Entonces eso es lo que se ve acá. Entonces este 90 con el 70 y piquito por acá. Listo, espérense a ver si esto me permite hacer cositas, dar formato al eje. Digámosle que nos lo muestre de uno en uno. Ajá. Ahí me lo permitió. Y vengan, hagamos aquí una cosita. Vamos a copiar esto. Vamos a copiarla por acá. Para que ustedes puedan ver aquí ¿qué es esto? Haz un comentario que dice cómo eliminó esto. Eliminar, chao. Entonces, A es 40% de la población. Entonces, aquí tendríamos el puntico A, ya les muestro las diapositivas. Aquí las estoy poniendo las letricas para que ustedes vean. El punto A es el 40% de la población. Entonces, aquí podríamos ponerlo. El punto A, para que ustedes lo asocien, lo identifiquen bien. Podemos poner el punto A, póngamele sombra. El punto A puede ser este, ¿sí? El punto B, entonces decimos que el punto B, oh, Jesus Christ, que el punto B era este 60 que teníamos acá, ¿no? B. Y el C era el último. El C era este, como unos punticos ahí, como para el ejemplo, que son los que elegimos nosotros. Entonces son los mismos, son básicamente el mismo ejemplo que trabajamos nosotros ahorita. Aquí está. Entonces el punto A, 40% de las personas teniendo el 10% del ingreso, en una sociedad de oportunidades donde existiera equidistribución, pues lo hipotético, digámoslo así, sería entonces el 40% de la población tiene el 40% del ingreso. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces en el punto B, entonces ya tendríamos aquí, tendrían, en la realidad tienen 16% acumulado, pero tendrían que tener un 60%. Y en el punto C, entonces otro ejemplo, 90% de los individuos teniendo el 71%. Acá está. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, ustedes ya podrán haber, valga la redundancia, intuido, concluido, ¿sí? Que esta franja que tengo aquí encerrada entre la diagonal, que me representa la equidistribución, y la curva de Lorenz, es lo que me va a representar realmente en qué consiste la concentración, ¿no? Es lo que me va a mostrar, porque si esto es lo que está pasando y esto es lo que debería, quiere decir que estas distancias son lo que están revelando cuál es la real concentración del ingreso. Pero la curva de Lorenz no me dice eso. O sea, la curva de Lorenz se queda en esto y simplemente me muestra la distancia que existe entre lo que es y lo que podría llegar a ser en una sociedad donde no existiera tanta desigualdad. ¿Sí? ¿Qué pasa? El coeficiente de Gini sí me lo va a decir. La distancia entre una curva de Lorenz y la diagonal de equidistribución, esta es la diagonal de equidistribución. ¿Listo? Asociense con ese término. Es indicativa del grado de concentración. Entonces, mientras mayor sea la distancia que existe entre la curva de Lorenz y la diagonal de equidistribución, pues se está indicando una mayor concentración del ingreso. Ya les voy a mostrar por qué. Una curva de Lorenz que se encuentre por debajo de otra para todos los porcentajes de la población indica indudablemente una mayor concentración. Indica indudablemente una mayor concentración. Y ya les muestro un gráfico que hice para esto. Para conocer el grado de concentración, puede tomarse una medida de la distancia de la diagonal a la curva de Lorenz en todo su recorrido. Y esto es justamente lo que hace el coeficiente de Gini. Entonces, quisiéramos conocer una medida de la distancia que existe entre este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, y poder sumar y conocer a qué equivale la sumatoria, valga la redundancia sumatoria, de todas esas distancias que nos están mostrando qué es lo que significa la desigualdad entre lo que debe ser o lo que podría llegar a ser si no hay tanta desigualdad y lo que realmente existe, ¿sí? Porque ya dijimos, aquí tenemos 40% de las personas recibiendo 10%. ¿Y qué tendría que ser? 40% de las personas recibiendo 40%. Entonces, la distancia que existe de aquí a aquí es lo que me muestra cuál es la brecha, cuál es la distancia que existe, ¿sí? Entre lo que es y lo que debería llegar a ser. O sea, la parte de concentración, o sea, ¿qué tan grande es esta concentración? Entonces yo la puedo ver una vez yo pudiera conocer como tal las distancias que existen entre esta diagonal de equidistribución y la curva de Lorenz en todo su recorrido. O sea, si yo pudiera conocer el área completo que existe en esta parte de aquí,
podría conocer como tal qué partecita, o sea, realmente cuál es el nivel de concentración en mi ingreso, ¿sí? Entonces, este coeficiente de Gini se define como el cociente que relaciona el área entre la curva de Lorentz y la diagonal con el área total bajo la diagonal, ¿sí? Un coeficiente de Gini igual a 0 representa perfecta igualdad en cuanto la distancia que existe entre Lorentz y la diagonal de equidistribución se vuelve mínima. Entonces, un coeficiente de Gini cercano a 0 representa perfecta igualdad en la distribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el coeficiente de Gini se hace igual a 0, quiere decir que este área de aquí es muy pequeña. O sea, el área que me separa la curva de Lorentz y la línea de equidistribución es súper chiquita, es mínima, 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 mínima. ¿Y es mínima en cuanto a qué? En cuanto este puntico de aquí está cercano a este. Y si este puntico está cercano a este, ¿es por qué? Pues porque se parecen mucho. 20% de la población acumula un porcentaje cercano al 20% del ingreso. Y lo mismo acá. Entonces, si este punto A estuviera cercano a este, entonces el área entre la línea, entre la curva de Lorentz y la diagonal sería mínima. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una mejor distribución del ingreso. Entonces, si están cada vez más cerca la curva de Lorentz y la línea y la diagonal de equidistribución, pues el área se va a hacer más pequeñita. Entre ellas dos, entre dos se va a hacer más pequeñita. Y si hace más pequeñita, pues lo que está revelando es que hay una menor desigualdad en la distribución del ingreso. Pero en la medida en que se hagan más, en las que se separen y se separen y se separen y se separen cada vez más la diagonal de equidistribución y la curva de Lorentz, pues lo que me va a mostrar es que hay una mayor desigualdad y que las brechas se van ampliando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que vamos a hallar con el coeficiente de Gini. Entonces, si se amplía como tal la distancia, si se amplía como tal ese área, pues el coeficiente de Gini se va a ir acercando a 1. ¿Dónde está? A 1. Mientras nos acerquemos a 1, pues vamos a hablar de que existe una perfecta desigualdad, ¿sí? Entonces aquí tenemos como tal cómo sería el cálculo del coeficiente de Gini, ¿sí? Pilas. No, miren solamente lo que yo les voy mostrando, no se vayan a ver esto porque sí que quedan confundidos. Hemos dicho que el coeficiente de Gini se define como el cociente, o sea, el resultado de una división, que relaciona el área entre la curva de Lorentz y la diagonal, con el área total bajo la diagonal, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el área bajo la diagonal? Es todo este rosado que tenemos acá. Todo esto es el área bajo la diagonal. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto mide en términos geométricos? Y aquí no es que los voy a poner a estudiar geometría, sino pues para que nos acordemos, ¿no? ¿Cuál es el área? Esto es un rectángulo, ¿no? Entonces el área de un rectángulo es lado por lado. Entonces, no, ese es el área de un... Bueno, sí. Entonces, el área del rectángulo como tal, yo lo puedo conocer a partir de la medición de los lados, ¿sí? Entonces, si todo el área del rectángulo, por ejemplo, fuera 1, por decirlo así, la mitad equivaldría a 0,5. Entonces, si la diagonal lo que hace es que me traza esto por la mitad de todo el gráfico. Entonces yo sé que la mitad del área del gráfico equivale a 0,5, pero eso no es relevante en este momento, ¿sí? Ahora, fíjense que aquí empezamos en 0 y aquí en nuestra curvita lo que hicimos fue añadir unos ceros aquí con unas estrellitas. Estas estrellitas, ¿por qué las pusimos? Justamente para que la curva de Lorentz arrancara desde 0, ¿sí? Porque aquí diríamos 0 personas reciben 0% del ingreso, pues no valdría la pena el análisis, pero igual toca ponerlo para que nuestra curva de Lorentz efectivamente inicie en 0 y termine en 100. Porque si la ponemos a iniciar en 1%, pues no sería como tal una diagonal que atraviesa todo el gráfico, ¿sí? Entonces, se define como el cociente que relaciona el área entre la curva de Lorentz y la diagonal con el área total bajo la diagonal. Entonces, ¿quién es el área total bajo la diagonal? Toda esta, ¿sí? ¿Y quién es el área entre la curva de Lorentz y la diagonal? Entonces viene siendo esta partecita de acá, ¿sí? Aquí tengo simplemente la equidistribución.
Y en este segundo escenario tengo la equidistribución y la curva de Lorentz que resulta de graficar la concentración que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta partecita amarilla es como tal lo que me va a contar a mí, lo que me va a decir a mí a qué equivale como tal el coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Decimos lo siguiente, Gini va a ser igual a X dividido Z. Entonces, ¿quién está haciendo X? Esta parte que está haciendo amarilla acá. Fíjense que todo esto está rosado, porque es el área bajo la diagonal. Y cuando lo observamos en este gráfico de aquí, vemos que este rosado se mantiene. Es como este triángulo que está acá, ¿sí? Pero el triángulo completo a mí no me interesa, porque el triángulo completo a mí no me da cuenta de cuál es la distancia que existe entre esta curva de Lorentz y la equidistribución. A mí lo que me da cuenta de la distancia que existe entre mi curva de Lorentz y la equidistribución es como tal este área que tengo en amarillo y que yo la sombré con color amarillo, ¿sí? Entonces, si yo pudiera conocer a qué equivale este pedacito dentro de toda la totalidad de este área que existe, yo tendría ya hallado como tal mi coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos Gini, el coeficiente de Gini como X dividido Z, y sabiendo que X es quién, esta partecita amarilla, ¿sí? Este es el área bajo la diagonal y la curva de Lorentz, ¿sí? Entonces, este X, esta parte del gráfico, dividido la totalidad del gráfico, que es como tal Z, entonces me va a permitir conocer cuál es este área de acá. Entonces, vuelvo y saco como una proporción de una totalidad, que es el triángulo, saco una partecita que es esta parte amarilla, ¿sí? Entonces, de todo este triángulo que está acá, esto voy a intentar saber a qué equivale esta partecita de acá. Y eso va a ser como tal el resultado del coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, aquí decimos Z. ¿Z quién es? El área bajo la diagonal de equidistribución. Equivale a 0.5 en cuanto el área del rectángulo es igual a 1, ¿sí? Entonces, Z es igual a 0.5, lo tenemos acá, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago X más W es igual a 0.5. ¿Quién es W? Entonces W va a ser el área bajo la curva de Lorentz, ¿sí? X es el área que existe entre la curva de Lorentz y la diagonal de equidistribución. Z, ¿quién es? Todo el área que existe bajo la diagonal de equidistribución. X, ¿quién es? La partecita que existe entre la curva de X, la línea de equidistribución, la diagonal de equidistribución y la curva de Lorentz, ¿listo? Y W, ¿quién va a ser? Pues la partecita que sobra, o sea, esta parte del triángulo que teníamos acá, ¿listo? Entonces, si yo sumo W más X, o si sumo este área más este área, pues voy a obtener toda este área, que dijimos que equivalía a Z, ¿sí? Entonces, X más W igual 0.5. Pues ya sé que todo esto es 0.5, entonces esto más esto es 0.5, ¿sí? Ahora, X, que es puntualmente lo que a mí me interesa, que es este pedacito de aquí, entonces va a equivaler a 0.5, simplemente despejar esto. 0.5 menos W. Entonces, me llevo este al otro lado, me paso este a restar al otro lado. Entonces, X es igual a 0.5 menos W, ¿listo? Y si yo desarrollo esto, yo podría decir Gini, que es en realidad el Z que tengo acá, que es lo que me interesa, Gini es igual a 0.5 menos W sobre 0.5. ¿Por qué? Porque yo dije yo dije que X podía ser igual a 0.5 menos W. Y Gini me dice X, perdón, sí, Gini me dice es igual a X sobre Z. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Expresando esta X en términos de W. Aquí está, 0.5 menos W es lo mismo que X. Y aquí está X, ¿sí? Y esta G, esta es esta Gini, ¿sí? Dividido Z. ¿Y quién es Z? 0.5, aquí está. Y Gini, la fórmula de Gini es esta. Gini es igual a 1 menos 2W, ¿sí? ¿Por qué? Porque 0.5 sobre 0.5 me da 1 y 1W sobre 0.5 me da 2W. Entonces, esta Gini de aquí es como el resultado de este ejercicio, de simplificar la mínima expresión de esto, ¿sí? ¿Y W quién es? Es esto. Y W, digamos que se puede descomponer a partir de conocer W se puede descomponer o se puede definir
como la sumatoria de área de unos trapecios. ¿Un trapecio qué es? Les voy a mostrar. Un trapecio es esto. Un trapecio es una figura geométrica muy feita. Entonces les voy a mostrar cómo es. Esto que estoy formando yo son trapecios. Trapecios. Trapecios son como una figura geométrica en la cual dos de sus lados son paralelos. Son esto. Mejor dicho, ya se los va a mostrar más bonito. Eso. Ya, miren. Sí, es más bonitos estos. ¿Sí? Mírenlos por aquí. Dice, trapecio. En la geometría se llama trapecio al cuadrilátero que tiene al menos dos lados paralelos. Sí, ahí se los definí bien. Entonces, dos lados, pero los borré. Dos lados paralelos, ¿qué significa? Entonces volvemos con nuestro punterito. Dos lados paralelos. Esto es un lado. Uy, este es otro lado. Están diseñados paralelamente. Paralelo a este, paralelo a este, paralelo a este, paralelo a este. Entonces, si yo pudiera conocer cuál es el área de cada uno de estos trapecios que tengo acá, pues podría conocer a qué es igual W. Y si conozco a qué es igual W, simplemente hago 1 menos 2 por este W, que es esto, y listo. Tengo a qué equivale Gini, ¿sí? Pero Profe, resulta que, dime, una preguntita. Y digamos, sí, a la hora de hallar W, W es igual a la suma del área del bajo. área de los trapecios. O sea, eh, es que no sé cómo explicar. O sea, sería igual a la suma del... Es que, ¿puedo ver la tabla, profe? Ya te voy a mostrar. W es la sumatoria del área de los trapecios. Ya voy, Juan David. Ya te muestro. ¿Qué quieres ver? ¿Esto? Sí, entonces, eso sería igual a la suma de 0 más 1 más... pero eso daría el 100%. En- Eh, o sea, mire, este es 71, 100%. Espérate, ya pongo el puntero. es- Acá. o sea, mire, lo que es porcentaje acumulado del ingreso es lo Sí. que va en la parte del área acumulada, ¿verdad? Entonces, eh, ese sería W, ¿sí? No, no. No, porque mira que tú te estás valiendo, o sea, ya entendí qué es lo que me estás preguntando. Tú te estás valiendo de estos puntos que surgen a partir, o sea, de este punto, de este punto, de este punto. Tú te estás valiendo de estos puntos para configurar unas áreas como tal. Entonces, a ti, los porcentajes acumulados del ingreso y de la población no te sirven para hallar en términos geométricos a qué equivale el área. O sea, ¿a ti para qué te sirvieron esos porcentajes acumulados del ingreso? Para delimitar una figura geométrica. Y ya tú vas a derivar de esa figura geométrica unas áreas. Entonces, los porcentajes acumulados del ingreso no te dan cuenta de la medición de las áreas. O sea, no los puedes utilizar para hallar las áreas. Por eso que el coeficiente de Gini es un concepto principalmente geométrico, ¿sí? Porque tú lo derivas o lo obtienes a partir de reconocer unas áreas bajo la curva. ¿Que cómo se crearon esas áreas bajo la curva? A partir de los ingresos acumulados, de unos puntos que hallaste de los ingresos acumulados. Pero estos ingresos acumulados, estos valores del ingreso como tal, no te van a reportar a qué equivale el coeficiente de Gini. ¿Quién es el que te va a reportar el coeficiente de Gini? El procedimiento geométrico de hallar a qué equivale el área bajo W. Como hicimos, perdón, el área W, ¿sí? Esta partecita. O sea, el área bajo la curva de Lorentz. Entonces, ¿para qué bajo, no encima, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirvió a ti los porcentajes acumulados del ingreso? Para delimitar como tal cuál iba a ser el área que tú luego a partir de la geometría ibas a aplicar y vas a hallar a qué era igual, que es ese W, ¿sí? Profe, entonces eso quiere decir que, digamos, en el caso del que está en el 71%, o sea, tocaría hacerlo por esa fórmula por cada persona. Como así que por cada persona. O sea, por cada porcentaje acumulado de ingreso.
que se muestra en la gráfica. No O sea, entiendo, por Juan cada David. puntico. Digamos, para aplicar la fórmula tendría que cambiar el W por cada puntico del ingreso, del área bajo Ya, la curva. no, no porque para conocer, o sea, para conocer a qué es igual esto, mira, me está preguntando con respecto a este, ¿cierto? A esta fórmula de acá, o con respecto a cuál, Juan David. Sí, sí, profe. Ok, listo. Entonces, ¿este W quién es? Este W es toda esta área completota. Toda esta área de aquí. Chan. Toda esta área. ¿Quién es Z? La que está bajo la diagonal. ¿Quién es el W que tú me estás preguntando? La que está bajo la curva de Lorentz. Entonces, estos punticos de la curva de Lorentz que hayas a partir del porcentaje acumulado de la población y del ingreso, no te dan cuenta de o sea, los valores como tal del ingreso, o sea, estos iniciales de aquí, 25, 34, 40, no te dan cuenta puntualmente del área bajo la curva de Lorentz. Te forman la curva de Lorentz de la cual tú te vas a valer para crear unas figuras geométricas, los trapecios, estos. Entonces, si yo me pongo a hallar, por ejemplo, las áreas de los trapecios, entonces yo podría decir que este es un trapecio. Entonces, ¿cuántos trapecios tendría? Tendría 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 trapecios en mi figura. Tendría 10 trapecios. Entonces, si yo hallo el área que existe en cada uno de estos trapecios y luego lo sumo, pues resulta la tal W, el área W, ¿sí? Entonces yo hallo el área de cada uno de estos trapecios que surge a partir de haber graficado la curva de Lorentz. Entonces la curva de Lorentz me sirve a mí es para delimitar como tal cuál va a ser el área del espacio de W, pero no me sirve para conocer puntualmente en términos geométricos a qué equivale ese área, ¿sí? Entonces, una vez haces la sumatoria del área de los trapecios que surgen, sale como tal el área completa que es W, y esa W es la que tú vas a introducir acá. Entonces, ¿para qué me sirve? Para conocer a qué equivale este espacio, que es el que yo necesito, que es la distancia entre la X distribución y lo que está ocurriendo, ¿sí? No sé si ahí ya quedó aclarada la duda. O Sí, está. profe. Ok. Muchas gracias. Entonces, espérense. Es que no sé, entre los trapecios. Listo. Entonces aquí seguimos. Muy bien. Entonces, ya, y eso es todo. Y ustedes me dicen, bueno, y entonces el área de los trapecios, ¿cómo se hallan? Y yo les digo, eso no tienen por qué preocuparse por eso. Porque en eso justamente radica en que nosotros actualmente y en el nivel que estamos, digamos que del control de la información y del conocimiento de los indicadores, nosotros en el nivel que estamos trabajando y todo eso, ya no nos interesa como tal saber a qué equivale la sumatoria de estos trapecios, ¿no? Porque si nos metemos a mirar el área de los trapecios, entonces ya estamos trabajando en el área de la geometría. Y digamos que en el libro, en el capítulo que les voy a poner a leer, el profesor Eduardo Lora nos permite conocer a qué equivale el área de los trapecios y cómo se hallan. Pero nosotros estamos en clases de técnica, estamos en clase de medición económica y social y no en clase de geometría. Entonces, cuando uno va a buscar, por ejemplo, el coeficiente de Gini en Internet, en bases de microdatos, pues ya se encuentra como tal el coeficiente de Gini, ¿sí? Porque ese es un peligro en el que uno muchas veces, bueno, uno no, un peligro en el que se cae muchas veces cuando uno está trabajando con indicadores. Que cuando se empiezan a desagregar como tal en estas partes y nos metemos ya muy al detalle, entonces nos olvidamos de interpretar qué es el indicador por estar preocupados en hallar el área de los trapecios. Y decimos, no, es que mi clase es de medición económica y social. Y con que mis estudiantes entiendan en qué consiste el coeficiente de Gini basta. Yo no me voy a poner a dar clases de geometría, de trapecios, no. Eso ya se lo dejamos, por ejemplo, a otras personas que estén estudiando puntualmente y que estén totalmente metidas de lleno en una investigación con el coeficiente de Gini, que inclusive esas operaciones ya no se hacen, digamos que manualmente, o sea, ya existen muchas herramientas, mucho software, muchas calculadoras que lo hacen. Entonces, por nuestra mirada que equivale el área de los trapecios aquí manualmente y coja calculadora y abaco, no, o sea, eso no hay necesidad. Perdón, una pregunta, ¿ustedes saben qué es un abaco? ¿O son muy jóvenes para eso?
Claro, profe. ¿Sí? Bueno, es que hay veces que me pasa que ¿qué es eso? Y, ¡ah! ¿Cómo así? Entonces, no vamos a poner a hacer eso, porque pues aquí ya simplemente con que ustedes sepan en qué consiste el Lorenz, en qué consiste el porcentaje acumulado de la población, del ingreso, y por qué Gini resulta y por qué para entender Gini tenemos que saber qué es Lorenz y qué es la diagonal de equidistribución del ingreso, eso basta. Y esa es la idea que yo les quiero transmitir puntualmente en esta clase, ¿sí? Entonces, ya que, ¿qué profe, cómo hacemos para hallar el área del trapecio? No, es clase de geometría y no lo vamos a ver nosotros como tal porque nos desenfocamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces aquí, para terminar, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos figuras iniciales en la parte de arriba, estas dos figuritas que están aquí son estas mismas, ¿listo? Son estas mismas, chan, chan, ¿bien? Ahora, Profe, dime, o sea que lo que nos interesa sería lo de la X y la Z, ¿verdad? exactamente, o sea, Ah, ok. lo que nos interesaría realmente sí, es hallar. Bueno, sí, Angie, nos interesa realmente lo que es la X, pero para hallarlo en términos geométricos, para llegar a lo que es la X, tendríamos que saber qué es W, porque este área, si tú te pones, por ejemplo, a jugar acá, esto no es una figura geométrica como tal definida, ¿o sí? ¿Será que sí se podría? Mira, mira. Esto no siempre nos va a dar de esta manera, o sea, hallar estas áreas no va a ser tan sencillo como hallar estas, la de los trapecios de acá, estos de aquí, estos de acá, ¿sí? Entonces, porque esto muchas veces nos va a dar curvo, o sea, aquí nos dio recto, pero algunas veces que nos va a dar curvo y nos va a dar difícil de hallar. Entonces, espérame, descartemos esto. Entonces, realmente lo que Angie me dice, lo que nos interesa es puntualmente entonces el X, sí, o sea, lo que nos interesa puntualmente es el X, pero y este X es un área que vamos a poder hallar una vez hemos podido conocer esta, pero lo que nos interesa puntualmente para saber cuál es el nivel de concentración y de desigualdad es evidentemente este área de aquí, porque este área de aquí es el que nos reporta a qué equivalen las distancias entre la diagonal de equidistribución y la curva de Lorentz. Entonces, sí, Angie, o sea, sí tienes ahí la idea, ¿sí? Porque este X, cuando decimos a qué equivale este X, perdón, a qué equivale este X dentro de esta totalidad, entonces tenemos un porcentaje de concentración, ¿sí? O sea, cuando yo miro, todo esto es un área específica y en esta partecita aquí voy a lograr conocer cuál es la parte, digamos, que existe o la brecha o la distancia que existe entre lo que debería ser y lo que es, entonces yo voy a obtener como tal el nivel de concentración, ¿sí? Entonces, aquí decíamos, el área X que Angie nos está preguntando irá haciéndose mayor. Ya, no dije esto. Una curva de Lorenz que se encuentra por debajo de otra para todos sus porcentajes de la población indica una mayor concentración. Entonces aquí les puse un último ejemplo. Aquí es la diagonal de equidistribución, aquí la curva de Lorenz inicial en fucsia y esta amarilla de aquí una curva de Lorenz que revela aún una mayor desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿por qué se revela una mayor desigualdad con esta otra curva? Porque fíjense que el área, espérense, le cambiamos por aquí el colorcito a esto, que yo le había puesto un color, pongámosle, pongámosle así. Listo. Entonces ahí creo que ya alcanzan a ver mejor porque este área se ensancha. Entonces miren que anteriormente el área era la partecita amarilla, pero una curva de Lorentz que está por debajo de otra curva de Lorentz indica una mayor concentración del ingreso, ¿sí? Porque miren que el área se vuelve mayor, o sea, la parte X se vuelve mayor, se vuelve más grande. Entonces las distancias se pronuncian, se atenúan, se acentúan, se vuelven más separadas. Entonces el área Z crece. Y si el área Z crece, pues el coeficiente Gini también va a ir creciendo, ¿sí? Entonces, Gini equivale a dividir X sobre Z, sabiendo que Z es todo esto en términos geométricos. Gini se puede entender a partir de términos geométricos, pero sabiendo por qué, de dónde vienen esos términos geométricos, de una curva de Lorentz que se configura como los límites de los trapecios, ¿sí? Entonces, X irá haciéndose mayor en la medida en que una curva de Lorentz se aleje cada vez más
de la línea diagonal de equidistribución, ¿sí? Tendiendo a 1. Esto porque me quedo aquí, es que es como si fuera una idea. Ah, ya, aquí. Gini tendiendo a 1, ¿sí? Reflejando mayor distancia entre la equidad y la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, X irá haciéndose mayor, o sea, la división, la división no, sino esta partecita de aquí irá haciéndose cada vez más grande, lo que va a resultar en que Gini, o sea, esta división, este cociente, tienda cada vez más cerca a 1, reflejando mayor distancia entre la equidad y la distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, si Gini se acerca a 0, quiere decir que la distancia entre esta línea de equidistribución y nuestra curvita de Lorentz es cada vez más chiquita, porque el área se va volviendo cada vez más pequeña. Entonces, imaginémonos una situación hipotética en la que, espérense, pongo mi puntero láser, en la que esta curva no estuviera tan lejos, sino que estuviera por aquí cerquita, 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 cerquita. El área X iría haciéndose cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, y entonces el Gini me iría dando cada vez más cercano a 0. Pero entonces se va ensanchando, se va ensanchando, se va pronunciando la desigualdad, el área crece y la distancia entre la equidistribución y la curva de Lorentz crece y X se vuelve cada vez más grande. Y si X se vuelve cada vez más grande, entonces el coeficiente de Gini va a tender a tomar el valor de 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Este Gini podemos trabajarlo. Por lo general se trabaja como un porcentaje, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ya sabemos que Z, este Z equivale a 0.5. O sea, este Z equivale a 0.5. Entonces, lo que vamos a obtener aquí esa parte no se los voy a decir porque los confundo. El caso es que el coeficiente de Gini se interpreta en términos, aquí dice que de 0 a 1, pero en realidad los valores que vamos a obtener es de 0 a 100, o sea, en términos porcentuales. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Un coeficiente cercano a 100 implica, cercano a 100 es lo mismo que si estuviera cercano a 1, ¿sí? Lo que implica una mayor inequidad. Y un coeficiente de Gini cercano a 0, o que sea, por ejemplo, de 0.5, un coeficiente de Gini de 0.5 es lo mismo que si fuera de 50, o sea, simplemente es la escala a la cual se interpreta. Entonces, un coeficiente de Gini de 0.5 es igual al coeficiente de Gini de 50, porque uno simplemente está multiplicado por 100 y otro no. O sea, es que son cosas de la fórmula, como la calcula la fórmula, ¿sí? Entonces, un coeficiente cercano a 1 o a 100 implica una mayor desigualdad. O sea, y cada que ustedes piensen en Gini, piensen en la curva de Lorentz y la diagonal de equidistribución. ¿Listo? Y digan, si es mayor esta distancia, hay una mayor concentración del ingreso. Hay una mayor brecha entre lo que es y lo que podría llegar a ser. Y ese coeficiente de Gini, entonces el área X se va haciendo más grande, más grande, más grande. O sea, Gini va acercándose a 1, va creciendo, a 1 o a 100. Y en la medida que Gini sea cada vez más chiquito, entonces esta curva de Lorentz se va a hacer cada vez más cercana a la línea de equidistribución y Gini va a tender a 0. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo les pareció? Cuenten a ver. Los escucho. Pues, profe, no se ve como tan difícil. Ah, breve. No, súper, súper. Me parece fabuloso. Me parece fabuloso que no les haya parecido complicado. Me alegra mucho. Entonces, Pues tocaría practicar más, pues igual. tocaría es practicar más, dice Laura Daniela. ¿Y qué dicen los demás? ¿Qué dice Angie, Juan David? Pues a mí no se me hizo tan complicado, sino que pues me confundí con el AW, pero pues ya me quedó claro. Ok, ok, ok. ¿Y Juan David? Sí, también, profe, con lo de W, pero ya. Ah, ok. Ok, ok. Ah, listo, no, súper. Sí, 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 porque es que el W es una parte geométrica, o sea, es el tema de los trapecios. Y yo digo, pero es que no estamos en clase de geometría, pero bueno, igual, igual. Pero no, entonces si les quedó claro, pues me parece fabuloso. Me parece fabuloso. Pensé que yo iba a arreglar por aquí unas diapositivas, que es lo que yo le iba a hacer. No, creo que no le iba a hacer nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Que es el miércoles. Pues muestren el miércoles, cae 8. 8.
Entonces el miércoles voy a traer como tal, vamos a encontrar una base de datos en Blackboard. Y el miércoles. Y el miércoles vamos a trabajar una última cosita que quiero que vean, pero asociado con Gini. ¿Listo? Asociado con Gini, así que no pueden olvidar lo que vamos a trabajar, lo que vimos hoy, porque es como una última cosita que les quiero decir, que quisiera que terminaran este curso con esa cosa clara y que vieran la aplicación de Gini y un contexto pues bien interesante relacionando Gini con los otros indicadores que hemos visto como tal a lo largo de todo este curso. Y me parece que sería un ejercicio supremamente valioso poder retomar los indicadores que hemos conocido hasta ahora y asociarlos con Gini como uno de los principales indicadores asociados al tema de la desigualdad, ¿no? Y bueno, entonces eso sería, el miércoles trabajaríamos en eso, el viernes lo terminaríamos de terminar, valga la redundancia, y ya, y con eso terminaríamos nosotros nuestro curso de medición económica y social. ¿Cómo les parece? ¿Bien o no? No, profe, bien. Súper, sí, a mí también me parece bien. Entonces, ¿qué notas tendríamos? Por decirlo así, tendríamos el quiz de las tablas dinámicas, tendríamos la historia con datos, tendríamos un control de lectura y que tendremos tiempo, ya les diré para cuándo. Eso se los monto en el Blackboard ahorita. Ya les diré para cuándo tenemos tiempo para hacer el control de lectura y de pronto el ejercicio que resulte de la próxima clase. Y la participación, hoy tenemos hartas. Tenemos hartas. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta el momento que quieran hacer, alguna duda. Por mi parte, no, profe. Pues todo quedó claro. Ok, ok. Y creo que los demás también ya nos dijeron que estaba súper bien hasta ahora. Bueno, entonces en ese orden de ideas para el viernes no tenemos puntual. Ay, hoy es viernes. Para el martes no tenemos puntualmente nada que, digamos, que traer adelantado ni listo, sino que trabajar en la historia con datos, ¿no? Y yo voy a montar como tal una base en Blackboard con la pues ya construida para que no perdamos, bueno, no perdamos tiempo, no, sino para que podamos entrar a la clase, trabajar puntualmente con el indicador y no tener que emplear un pedacito de la clase limpiando la base y organizándola, sino que podamos entrar de lleno de una vez con el indicador a mirar cómo se comporta, ¿listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces pides no se dejen coger, Juan David, el día con la historia con datos, bueno, porque vamos a tener un control de lectura. No quiero que los coja fuera de base. Sí, profe, sí. Igual está fácil. Sí, bueno, listo, muy bien. Entonces voy a detener la grabación por aquí y listo.